Este programa es realizado por La Cuarta Estación, emisora comunitaria de la Comuna 4 Medellín. En la dirección, Jennifer Cortés Jiménez. En la producción, Andrés Manrique. Ha llegado la hora de emprender en nuestro territorio. Y en La Cuarta Estación estamos comprometidos con la evidencia de una comunidad activa en su desarrollo autosostenible. Fue como una idea, como un sueño. A continuar en la parte técnica de la maqueta. Hora de emprender. Ideas, dinámicas, emprendedores y empresarios al aire. Hola, ¿qué tal amigos de Hora de Emprender? Es un gusto saludarlos como cada 8 días en nuestra cita semanal, porque esto es Hora de Emprender. Bueno, Alex, temas han sido muchos los que hemos abordado ya en estos 9 capítulos, nos ha rendido bastante. Así es, definitivamente hemos abordado varios temas como quiero emprender y no sé cómo, recuerdo mucho ese capítulo, la propiedad intelectual, y ahora, ¿qué vamos a abordar? Innovación. Sí, innovación. Sabes que la innovación está de moda hoy en día para todos los emprendimientos. Es absolutamente necesaria. ¿Y por qué crees tú que es tan importante innovar? A ver, déjame pensar. Yo creo que si no tenemos innovación, nuestros clientes se van a aburrir y no van a querer nuestros productos porque finalmente no va a haber ningún factor diferenciador. Así es, constantemente debemos de reinventarnos porque nuestros contextos y nuestros entornos cambian y tanto los empresarios como los seres humanos y las personas del común tenemos que estar actualizados con nuestro entorno y con lo que está pasando. Por eso la innovación hoy se toma Hora de Emprender. Este es el tema del día en Hora de Emprender. Bueno, yo tengo por aquí un pequeño pastel que dice que la innovación empresarial es una mejora en ese modelo de negocio que tiene una empresa. Es realizar cambios organizacionales, productivos, tecnológicos en esa propuesta de valor que nuestra empresa o nuestro emprendimiento está ofreciendo a ese mercado. Para seguir conversando más, Alex, cuéntanos cuáles son esos invitados estrellas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, nos encontramos con Santiago Villegas, él es ingeniero mecánico, especialista en gerencia de proyectos y magíster en ingeniería. Adicionalmente, nuestra emprendedora del día de hoy es Johanna Iriarte. Así que chicos, bienvenidos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por venir a compartir lo que ustedes saben con los habitantes de la Comuna 4 Aranjuez respecto a innovación empresarial. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos ustedes, ¿cómo han estado? Hola Jenny, hola Alex. Muy bien, muchas gracias por invitarnos a este excelente programa. Claro que sí, Johanna y Santiago, bienvenidos. Y ahora vamos a ir a hacernos unas preguntas acerca de la innovación. Como decías tú, Jennifer, la innovación está en relación con las actividades que realizan las empresas para crear diferencia, ¿cierto? Ya sea a nivel interno, ¿no? Sin embargo, ¿qué tipos de innovación podemos encontrar en el mercado? ¿Y qué es innovación? ¿Y qué no es innovación? Que podamos encontrar unas diferencias. Santiago, ¿podrías aclararnos algo acerca de qué es innovación? Bueno, pues Alex, Jennifer y oyentes, yo creo que es bien interesante empezar por las raíces latinas realmente de la palabra innovación, ¿cierto? Eso siempre viene de innovatus, que es renovarse, recambiar, generar unos cambios realmente drásticos en las cosas que se hacen continuamente. Cuando vemos tipos de innovaciones, pues podemos ver innovaciones en productos, cuando vemos que hay un nuevo lanzamiento de un producto que es diferente al anterior o que tiene unas mejoras, tiene algunas cosas que se estén acercando más a la experiencia del usuario. También podemos tener innovaciones en procesos, cuando tenemos cambios dentro de las organizaciones, cambios tecnológicos, cambios en las formas de hacer las cosas. Realmente, para mí lo más importante de la innovación es hacer un símil con movimiento, no quedarse uno en la parte estática. Eso es como desafiar continuamente tu status quo, o sea, es llegar uno y pensar,
bueno, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo satisfacer mejor a mi cliente? ¿Cómo puedo hacer una empresa más próspera, hacer más rentable, hacer mejor mi producto? O sea, es empezar a ver todas las aristas que puede tener cualquier emprendimiento, y podemos hablar de emprendimientos sociales, emprendimientos políticos, temas de producción, de comercialización, etcétera. Realmente ahí no tenemos límites. O sea, la innovación se convertiría realmente como un modelo de vida, donde tú puedes estar siempre casi que reinventándote. Tú puedes aplicar la innovación hasta en tu día a día, cuando quieres cambiar hasta la ruta con la que te mueves, las ropas que combinas, etcétera. Eso es ir uno fomentando mucho el uso del pensamiento lateral. O sea, es uno llegar y pensar siempre diferente para poder abordar las ideas. Entonces eso sería como un breve introducción de qué puede ser innovación. Bueno, y Santiago, acabas de mencionar pensamiento lateral. Para nuestros oyentes, ¿qué es pensamiento lateral y por qué es importante a la hora de innovar? Bueno, eso tiene que ver un poco con la anatomía, ¿cierto? O sea, nuestro hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. O sea, una parte muy racional y una parte más creativa, ¿sí? Cuando uno habla de pensamiento lateral es donde estamos pensando en poder generar las ideas, en ser cada vez, ver el mundo con una pregunta permanente de por qué, para qué, tener siempre la duda metódica, de tal forma que nos permita crear cosas nuevas. Entonces, cuando uno puede pensar en lateralizar el pensamiento, es siempre buscar alternativas para solucionar problemas de una forma diferente. Eso se va materializando en procesos de innovación. Ahí hay algo bien interesante, y es poder uno de una vez hacer una salvedad que normalmente vamos a encontrar como confusión entre el proceso de innovación y proceso de creatividad. O sea, una cosa es generar ideas, pero uno habla de innovación cuando realmente esas ideas o esos resultados de los ejercicios de creatividad se convierten realmente en negocios y se vuelven sostenible una organización. Eso significa que hemos evolucionado nuestro concepto de innovación. Ahora tenemos que considerar no solamente que sea algo novedoso, sino que también sea exitoso, que haya surgido y haya tenido unos resultados. Exacto. ¿Para ti es importante innovar en tu empresa? No, yo que es importante innovar en las empresas en todos los aspectos, tanto en la parte de los procesos como en los productos, ya que el mercado cambia constantemente y obviamente las empresas tenemos que reinventarnos todo el tiempo para poder llegar de la forma más adecuada y abordar los problemas, las situaciones, abordar la competencia y los nuevos retos de una forma, entre comillas, innovadora, es una forma diferente de hacerlo. Claro que sí, y Lenny, porque y para Santiago hay mucha gente que tiene en su imaginario que la innovación tienen que ser cambios pues como muy radicales y que para uno ser innovador pues tiene que inventarse algo del otro mundo, y no es así. Pueden ser, de hecho, eso es lo que diferencia los tipos de innovación. Hay pequeñas innovaciones sustanciales en procesos, hay innovaciones de muchos tipos. Cuéntenos ustedes desde su experiencia qué tipos de innovaciones han encontrado. Tú como experto, porque Alex, hay algo que nos faltó al inicio del programa, es contar que los dos son empresarios, son emprendedores, y aparte que Santiago tiene actualmente una experiencia y se desempeña como docente de la Universidad de AFIT. Santiago, ¿tú qué piensas sobre los tipos de innovación? Yo creo que podríamos clasificarlo en dos grandes grupos. Uno que se llama innovación continua o permanente, que por lo general está enfocada a pequeños cambios, como tú decías, cambios de pronto no tan sustanciales, pero que igual están obteniendo el mismo resultado del mejoramiento. Y otra que es lo que uno puede llamar como innovación disruptiva o radical, que es la que genera unos brincos completos, ¿cierto? Donde hay uno realmente la diferenciación entre la continua y la disruptiva va a ser en el periodo de maduración y implementación y el cambio que se está dando, ya sea o en los ingresos o en la penetración de mercado o en la rentabilidad de la organización. Ahí es donde uno puede validar, bueno, si fue un cambio más o menos que venía con cierta tendencia, o cambió directamente la tendencia, o cambió los hábitos del mercado, o cambió los hábitos de consumo, o cambió la forma de hacer las cosas. Y Lenny, tú en tu empresa, ¿qué innovaciones crees que en toda la trayectoria que tienes has podido realizar? Bueno, de hecho cuando yo arranqué con empresa desde 2008,
2008, y básicamente se hizo, digamos, un desarrollo de producto innovador sobre el cual, digamos, se basó la estrategia de la empresa, mirando, digamos, una proyección de mercado para poder exportar el producto y de qué forma tendría que modificarse él mismo para poder abarcar mercados exteriores. Así arrancó pues la primera idea de negocio. Excelente. Muy bien, y ahora que estamos abordando un poco más a fondo lo que es la innovación empresarial, la pregunta es, bueno, ¿cómo identificar en qué momento una empresa debe realizar una inversión en innovación, ¿cierto? En alguno de sus aspectos, ya sea de procesos, de pronto de distribución, marketing? ¿Cuál es el sensor que me va a indicar a mí, hay que innovar, hay que modificar, hay que entrar a replantear y hacer un cambio en cómo estamos haciendo las cosas? Bueno, pues realmente el momento es ya. O sea, las empresas no te van a estar diciendo este es el momento de innovar, sino que eso es una decisión que debe partir de la dirección y debe ser inmediata, porque realmente con lo cambiante que está haciendo todo el entorno, la innovación es el único camino de sostenibilidad que tienen las organizaciones, porque es la única forma que se va a poder adaptar a las tendencias del mercado, los cambios de hábitos de consumo, a las innovaciones tecnológicas y a los cambios tecnológicos. Entonces uno no se puede quedar esperando a que le digan cuándo tiene que hacer las cosas, hay que empezarlas inmediatamente. Actualidad informativa. Bueno, muy bien, y vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestro programa y en el capítulo de hoy que está hablando de innovación empresarial para hablar de actualidad informativa de la mano de nuestros expertos estrella que tenemos hoy. Estamos felices de esta compañía maravillosa que viene a compartirnos su conocimiento. A ver, chicos, para ustedes en actualidad informativa nos contaban detrás de micrófonos que hay un tema muy importante del cual todos los habitantes de la ciudad, no solo de la Comuna 4, tenemos que estar muy enterados, y es el tema de la cuarta revolución industrial. Cuéntenos ustedes qué creen que es esta revolución industrial, por qué llega aquí a Colombia y por qué las empresas y los emprendedores tenemos que estar con ese bombillo prendido y con esa alerta bien pendientes de este tema y cómo irlo incorporando a nuestros conocimientos y a nuestros emprendimientos. Bueno, Jenny, ahí es importante tener en cuenta y entender un poquito el concepto de cuarta revolución, porque así como al principio hablamos de innovación y la gente empezaba a hablar de pronto sin tener mucha profundidad acerca del concepto, es muy importante saber qué es el tema de cuarta revolución y que no vaya a entrar en una moda o que la gente de pronto irresponsablemente empiece a referirse a la misma. Ustedes en la Comuna 4 pues, son muy afortunados porque realmente alojan Ruta N, donde va a ser un centro de innovación precisamente para toda Latinoamérica, y ahí es donde yo recomendaría poder ir a empezar a empaparse un poquito con esa cuarta revolución. ¿Qué pasa? Las revoluciones industriales son los cambios tecnológicos que se dan en la historia de la humanidad y hacen unos cambios significativos dentro de todos los hábitos de consumo, las formas de producción. O sea, si nos doblemos en la historia, una cosa era la máquina de vapor, después la revolución industrial, después internet. Entonces ahora cuando estamos hablando de cuarta revolución ya son un montón de factores que empezamos a ver en tendencias principalmente tecnológicas, donde el tema de información, big data, que es gran cantidad de datos, inteligencia artificial, lo que vemos como drones, etcétera, son cosas que nosotros paulatinamente vamos a empezar a ver más comunes. Eso es lo que genera una revolución, cuando todo eso empieza a entrar dentro de nuestro día a día. Muy bien. Ahorita cuando nosotros estamos hablando de la cuarta revolución industrial, también podemos plantearnos inquietudes, y hay muchas inquietudes al respecto de qué tanto puede afectar el empleo la cuarta revolución industrial, en la medida en que cuando se tecnifican los procesos, hay una tecnología que va a reemplazar mano de obra. ¿Sería eso un motivo para tener temores?
o nos invocan más bien como al cambio? Yo creo que eso es supremamente importante lo que tú planteas, Alex, y precisamente cuando uno ve unas alertas en el mercado tiene que empezar a prepararse para esos cambios. La invitación no es a tener temor o a pensar que va a haber una sustitución realmente de la mano de obra, sino que va a haber una especialización, y eso es muy importante. Cuando hablamos de especialización no significa que todo el mundo tenga que empezar a tener que estudiar muchas cosas, sino que uno puntualmente podrá ser gomoso o especialista por alguna. O sea, si nosotros vemos, y yo creo que en todos nuestros radioescuchas podrán haber muchas personas aficionadas a los videojuegos, por ejemplo. En esos videojuegos hay un montón de talentos, hay un tema de programación por detrás, etcétera, donde tú realmente puedes llegar y tras un hobby o tras una pasión desarrollar un conocimiento que va a ser vigente. Entonces, cuando vemos estas aplicaciones de la cuarta revolución industrial, lo que estamos viendo son oportunidades realmente. Y lo que se viene para Medellín puntualmente, y ustedes como Comuna 4 que están alojando Ruta N, es un potencial gigante que hay que aprovechar. Hay que acercarse a indagar un poquito más, a ver dónde se están necesitando, porque el día de mañana aquí es donde van a mirar en toda Latinoamérica quiénes son las personas que están liderando esas tendencias. Entonces, ¿cuál sería de pronto uno de los consejos? Es de esos temas, cuál te puede apasionar o cuál te llama la atención y empezar a indagar. Hay una ventaja, y eso pasa únicamente en esta revolución, y es que probablemente no se necesiten muchos conocimientos previos. O sea, tú puedes volverte especialista de una nueva tendencia sin tener unos conocimientos anteriores. Entonces eso hace que el proceso de estudio sea más corto. En otras palabras, Santiago, de pronto las personas venimos haciendo las cosas de la misma manera ya hace varios años, ¿cierto? Porque estábamos en una revolución diferente. Ahora, con todo este tema de la tecnología, del Internet de las cosas, los emprendedores actuales deben de motivarse, pues como a empezar a indagar en esto y cómo poder implementarlo a sus propias ideas de negocio. ¿Cómo nos aconsejarías tú que lo debe hacer cada quien? La primera invitación que nos hiciste es que, bueno, aprovechemos que lo tenemos cerca y acerquémonos a Ruta N y al Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Y a medida que vayamos adquiriendo ese conocimiento, cómo ir implementando estas tecnologías a nuestras empresas, a nuestras ideas de negocio. ¿Cómo pensarías tú que de pronto puede ser un camino viable? Exacto. Ese es un proceso que, como lo estamos viendo, es uno montarse en la revolución antes de que la revolución se lo lleve a uno por delante, ¿cierto? O sea, lo vimos, y yo creo que el principal ejemplo de ese proceso, de esa capacidad de adaptación que tenemos los humanos, es cuando vemos a nuestros abuelos con un celular en la mano, o cuando vemos a nuestros papás con un portátil, etcétera, que realmente ellos pudieron aprender y adaptarse a tecnologías muy nuevas sin tener esos conocimientos previos y sin haber nacido con ese chip. En este momento la invitación es, venga, empiecen a interiorizar esas nuevas revoluciones, esas nuevas tendencias, porque es que el día de mañana van a ser lo más común dentro del día a día. Este tipo de cosas que hoy vemos como futuristas o como tendencias, en menos de lo que ustedes crean, van a ser temas muy cotidianos. Entonces es un tema de preparación, de planeación, de un poquito de perspectiva, de adelantarse un poquito a lo que se viene y de aprovechar un terreno fértil que es, como les decía ahorita, lo que ustedes tienen acá dentro de la Comuna 4. Así es, porque lo que viene es una ola de oportunidades y lo importante es montarnos en la ola y no que la ola nos lleve con nosotros. Así que todos hacer caso de esta invitación tan importante que nos hacen ellos a estar pendientes, a estar atentos, a acercarnos, a meternos a la página de Ruta N, qué convocatorias, qué actividades hay en torno a la Cuarta Revolución. Hora de emprender. Comunidad autosostenible manifestante en la radio digital. Atrévete, atrévete. Hora de emprender. Bueno, muy bien, y en este nuevo capítulo de Hora de Emprender hoy estamos hablando sobre innovación. Para todos los oyentes que se acaban de conectar, contarles que ya definimos lo que es innovación y los tipos de innovación que podemos encontrar de la mano de nuestros invitados Santiago y Joana. Ahora, vamos con otra pregunta, Alex. ¿Qué más les quisieras preguntar?
Bueno, esta pregunta es una pregunta que pues, a mí me gusta muchísimo, y es ¿por qué no lo aterrizamos? ¿Qué casos de innovación ustedes conocen, ¿cierto?, que les haya llamado la atención y que los tengan como un referente? Bueno, pues hay muchos casos de innovación, pero yo creo que el más sonado y el que nos sirve a todos como referenciación es principalmente el caso de Apple, pues, y todo lo que pasó con Steve Jobs, quien fue realmente despedido de su propia empresa y después en otro proyecto de emprendimiento volver a recomprar su marca y retomar toda su, digamos que sus ideas y su potencial de innovación. Y lo vemos pues porque realmente hay dos componentes básicos que uno tendrá que ir amarrando a la innovación. Uno, lo que les decía al principio, que es sostenibilidad. Es una empresa que todavía existe. Pero segundo, es que es grande. O sea, vemos que son empresas exitosas. Entonces son cosas que tendremos que ir amarrando en nuestro imaginario colectivo, de que yo podría hablar de innovación cuando estoy obteniendo unos muy buenos resultados también. No tendría sentido uno hablar de una empresa innovadora que se acabó, o de un emprendimiento innovador que se acabó, sino que sea sostenible, que sea creciente y que obtenga muchos resultados. Vimos como en algún momento, por ejemplo en este caso de Apple, acabó con otras grandes marcas, con BlackBerry, con Nokia, etc. Entonces ahí es donde uno se da cuenta como en la medida en la que tú seas coherente con tus principios de innovación, puedes ser realmente exitoso. Y hablando de permanencia en el tiempo, ¿cómo hacer que esas innovaciones, cómo desde la planeación podemos ayudar a que esas innovaciones sean de largo aliento, que puedan perdurar? Porque de pronto han habido otras, o normalmente tendemos a innovar y puede que no sea desde una proyección a largo plazo, sino ideas muy puntuales. ¿Cómo hacerlas más sostenibles en el tiempo? Por eso nos devolvemos al concepto. La innovación es permanente. O sea, una idea innovadora no es una empresa innovadora ni un proyecto innovador, ¿sí? Entonces por eso es que vemos como, retomando ahorita el caso que veíamos ahorita, BlackBerry pudo haber sido una idea innovadora, pero se quedaron ahí, ¿cierto? Entonces ahí es cuando uno dice, una idea no es suficiente, es un proceso innovador y es un proceso constante, es de reinventarse, de recambiarse, de repensarse permanentemente. Entonces lo único que cuando uno habla de innovaciones de largo plazo es que está comprometido con el proceso permanente de innovación. Viene a ser más como una especie de filosofía empresarial, ya no es como un momento puntual en el que, bueno, vamos a innovar y todos vamos a innovar y reunámonos a innovar, sino que esto sea parte del ADN de nuestra empresa, una ideología permanente de que debemos de estar acostumbrados a lo más permanente, y es el cambio, y a estar en esa actitud de poder hacer esas mejoras continuas y permanentes. Yo sí quiero entonces retomar lo que tú decías, porque es muy importante como lo acabaste de definir como ADN, y precisamente uno de los autores más importantes en innovación, que se llama Rowan Gibson, empieza con unos artículos donde los llama implementando o implantando el ADN en las organizaciones, y eso es lo que tenemos que buscar con la innovación, es que se convierta como en nuestro ADN, se convierta en parte de la organización, no un proceso aislado. Hay una situación que se nos presenta hoy en día, y es que queremos innovar y queremos entrar como un disruptor, ¿cierto? Porque sería tener la ventaja de cambiar esquemas, ¿cierto? En nuestro entorno. Pero ¿cuáles son los riesgos de aventurarse con una innovación que sea disruptiva, ¿cierto? Cuando pretendemos llegar de una forma muy diferente, totalmente diferente. ¿A qué nos enfrentamos cuando queremos hacer una innovación disruptiva? Bueno, ese es uno de los parámetros y bien interesante verlo desde ese punto de vista, en entender que siempre va a haber un riesgo inherente, ¿cierto? Ese éxito o fracaso, y por eso es que, complementando la idea anterior, uno no se queda con una sola idea innovadora, sino que realmente es como un banco de ideas y es un proceso permanente, porque van a haber emprendimientos o ideas o procesos que funcionen y otros que no funcionen, pero entonces va a haber un apalancamiento. Cuando hablamos ahorita la diferencia entre innovación continua e innovación disruptiva, realmente son complementarias, no es que yo haga una o la otra, yo tengo que estar haciendo las dos, ¿cierto? Porque esa innovación disruptiva o esa innovación radical vendrá de un proceso,
¿cierto? Entonces ahí tuvo que haber existido antes unas experiencias, un prototipado, pueden haber fracasos, habrá reorientación de los proyectos. Entonces ese riesgo siempre va a estar inherente, lo importante es tenerlo claro para poderlo abordar y poderlo mitigar con otras cosas dentro de la misma organización. Perfecto, muchísimas gracias, estuvo muy claro la explicación de Santiago. Ahora, cuando nosotros estamos abordando este tema tecnológico, ¿cierto? De innovación, sabemos que ya no solamente hay innovación tecnológica, ¿cierto, Joana? Además de la innovación tecnológica, podríamos hablar de otro tipo de innovaciones. Como dijo Santiago, innovaciones de procesos, innovaciones de productos. De mercado, de formas de mercadeo también, ¿cierto? Exactamente. Okay. Bueno, y yo creo que pena que te interrumpa, pero sí es bueno aclarar un concepto que de pronto no lo hemos abordado durante todo el programa, y es que realmente innovar no necesariamente es tecnológico, ¿cierto? Hay innovaciones sociales, hay innovaciones dentro de los procesos de pensamiento, uno puede innovar desde el punto de vista no solo de la medicina cuando estamos hablando de los procesos quirúrgicos, sino de los procesos psicológicos, de los procesos sociales. Entonces yo creo que el concepto de innovación no necesariamente tiene que estar amarrado a pensar uno mismo, no, yo no tengo el ADN innovador o yo no puedo innovar porque yo soy reacio a la tecnología. No necesariamente la única forma de innovar es con tecnología, podemos innovar de muchas maneras. Entonces el proceso como tal está en el cambio, en la reinvención, en hacer las cosas diferente, en ver el mundo diferente y en detectar principalmente en el mercado esas oportunidades, esos problemas, esas necesidades insatisfechas para uno poder entablar unos procesos diferentes de innovación. Muy bien, y entonces cuando hablamos de innovación empresarial, ¿cierto? Ya más enfocados a la parte empresarial, ¿de qué podemos echar mano, ¿cierto? ¿Qué herramientas podemos utilizar para apoyar nuestra innovación? Sí, ¿cuál viene a ser ese capital de las empresas a la hora de innovar? Esos recursos con los que cuentan. Bueno, lo principal, y yo creo que eso sería como el eje fundamental de un proceso de innovación, es un tema de convicción y coherencia dentro de la organización. O sea, tiene que estar liderado directamente por las directivas de la organización. Eso no es un proceso aislado, no es una persona que entre a trabajar en innovación, sino que se implemente, como decíamos ahorita, como el ADN de la organización. Entonces hay un tema de convicción. Y segundo, empezar a ver cuáles son esos factores inspiradores, ¿cierto? O sea, ¿dónde quiero empezar yo a generar esos cambios o esas innovaciones? Uno normalmente en el ámbito industrial habla de sus dolores, ¿dónde es donde más me duele en la organización? O sea, tengo problemas de pronto de mercado, de producto, de proceso. Y donde más me duele es donde más me enfoco a buscar entonces si estoy haciéndolo, cómo lo puedo hacer diferente. Y eso es un proceso de innovación. O sea, dejar de hacerlo como lo estás haciendo en este momento para hacerlo de una forma mejor. Y actualmente las políticas que encontramos en nuestro entorno favorecen la innovación en las empresas. O sea, hablamos de un apoyo, ¿cierto?, gubernamental para innovar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí sienten que el entorno es favorable para emprender e innovar? Sí, realmente en este momento estamos hablando de un momento histórico dentro de nuestro país. Podemos ver todas las iniciativas que hay como incentivos tributarios en economía naranja, en las cámaras de comercio, en las agremiaciones que hay públicas. Casi todas en este momento tienen recursos destinados y presupuestos destinados a procesos de innovación. Entonces ahí hay asesorías permanentes, puede uno tocar las puertas y empaparse para incentivos tributarios, para fomentar a especialistas, para hacer unas especies de pitch o de lanzamientos al mercado. Entonces, como decíamos ahorita, estamos en un punto estratégico, no solo por lo que está pasando aquí en Ruta N o en la Comuna 4, sino lo que está pasando también en el país. Entonces, la invitación sería a abrir los ojos y aprovechar esas oportunidades. En Hora de Emprender, el emprendedor de la semana.
Bueno, y en el Emprendedor de la Semana tenemos hoy un caso muy especial y personalmente me encanta bastante que tengamos emprendedoras y empresarias aquí. ¿Por qué? Porque es una forma de visibilizar que también poco a poco y con el paso de la historia las mujeres estamos acortando esa brecha, ¿cierto? Estamos consiguiendo cada vez más esa equidad de género, rompiendo esos techos de cristal y avanzando hacia lugares mucho más importantes en la sociedad. Y me encanta poder compartir la experiencia de una mujer muy valiosa que hoy nos ha venido a hablar entonces de Proviobras. Proviobras, Leni, Joana, Iriarte, cuéntanos cómo nació. Bueno, no, Proviobras es una empresa que actualmente comercializa diferentes productos para la parte de construcción, ¿cierto? Entonces tenemos varias líneas, desde la parte de infraestructura, abarcamos toda la parte de aditivos para concreto, y otros pues, algunas variantes pues que tienen dentro del mercado. Manejamos toda la parte de línea de aguas, como que son las plantas de tratamiento de agua residual y agua potable, y manejamos la línea de iluminación, que es como toda la parte de alumbrado público. Listo, ¿y cuándo te diste cuenta que podías volver de esta habilidad que tú tenías en esta área a una oportunidad de negocio para que pudiera nacer Proviobras como tal? Básicamente, o sea, se basa como en lo que son las condiciones del mercado, identificar en el mercado lo que son los comportamientos, las tendencias, qué es lo que, digamos, para dónde va el agua, qué es lo que más se mueve, y digamos que básicamente en un país lo que mueve fuerte es la construcción. Hay, digamos, varias líneas y varios enfoques de qué forma abordar la construcción, porque digamos que hay muchas formas de hacerlo. Entonces hay productos de alta rotación, de bajos márgenes, hay productos de poca rotación, de altos márgenes, hay productos de masivo, pues que se venden todo el tiempo, de consumo masivo, este tipo, y hay otras cosas que son, digamos, las que saca uno como las cosas raritas del mercado y que digamos que te pueden dar un primer aventón y ponerte por encima de la competencia. Esa es la línea de iluminación con la que salimos. Entonces, en lo que es la parte de iluminación se abordaron, digamos, lo que es innovación tecnológica en este tipo de productos, productos que manejaban toda la parte adaptados a Smart City. Bueno, podemos ver aquí en Medellín, encontramos lo que es la implementación o un acercamiento a lo que es el Smart City, incorporando de la sensórica en la parte de semáforos, en la parte de tráfico, sensores de movimiento, del mismo ambiente, sensores meteorológicos y todo este tipo de cosas. Utilizar básicamente la infraestructura que tenemos en alumbrado público para que nos dé información del ambiente y nos dé ese tipo de información que digamos que la administración necesita para regular sus estrategias futuras, como son, por decir, el control del tráfico. Solamente, por decir, en una luminaria con sensor de movimiento pasan carros por debajo, entonces te puede decir qué tan alto, qué tan bajo es el tráfico. ¿Qué tal es el tráfico? Eso es súper interesante. Lo que es la infraestructura vial, que básicamente que es la que más cubre una ciudad completa por los postes, alumbrado. Esta es, digamos, la que puede básicamente recoger toda la información de la ciudad y poderla centralizar, darnos, digamos, información del medio y poder generar estrategias de nivel gubernamental para poder abordar las situaciones. Es decir, podemos instalar sensores de movimiento que nos pueden decir qué tan pesado es el tráfico o no, qué tanta gente pasa por allí o no, y podemos, digamos, crear estrategias para ampliar, disminuir las calles, crear más iluminación, disminuir, digamos, por decir, intensidad luminosa en ciertas zonas, porque a esa hora básicamente no pasa nadie. Entonces, y ahorrar luz, claro, ahorrar recursos. Ese tipo de cosas. Adicionalmente, todo lo que son los sensores meteorológicos que nos dicen qué tanta contaminación o no pueden haber en una zona, y puedes crear todo un mapa de la ciudad, identificar focos de contaminación. A través de las cámaras, empleando diferentes formas, puedes identificar placas. Dígase, hay un robo en una parte y puedes ir siguiéndolo básicamente con las cámaras por donde va para poder tener una mayor seguridad. Hay incluso software en este momento que se pueden implementar hasta para reconocimiento facial.
que de acuerdo a tus expresiones te pueden predecir comportamientos futuros. Es decir, esta persona tiene un comportamiento agresivo, esta persona se trama algo. Por la forma, los va comparando con los patrones, eso pues ya está comprobado en muchas partes del mundo y se ha implementado. Entonces te puede predecir comportamientos de felicidad, de tristeza, hasta eso podemos llegar con la infraestructura vial. Entonces por eso, digamos, nos enfocamos mucho en esa parte, ¿cierto? Entonces, en implementar, digamos, cámaras que nos permite, sistemas de iluminación que nos permita incorporar, no ya, porque a futuro, pero que estén preparadas para ese tipo de cambios que van en un futuro. En este momento, en Colombia se están incorporando todo el LED más por el ahorro energético, ¿cierto? Cambiando el sodio por el LED. Pero, obviamente, con ese cambio, lo importante es tener, digamos, una estructura que nos pueda, en un futuro, prepararnos para lo que viene, que es todo este tipo de cosas. Entonces nos enfocamos en tener unas representaciones a nivel internacional de empresas muy buenas, prestigiosas, y obviamente que estén preparadas para eso, para poder diversificarlo. Entonces eso es como lo que incorporamos. Y bueno, ahí estamos en eso. Innovando bastante desde Proviobras. Leni, cuéntanos entonces un poquito más de cómo llegaste a Proviobras, a construir esa empresa. ¿Cómo fue ese sentimiento, cómo fue ese camino que recorriste para llegar allí? Bueno, yo todo el tiempo desde la universidad pues siempre he pensado tener una empresa. Empecé antes de terminar la universidad, ya desafortunadamente no está, que es la incubadora de empresas de base tecnológica, que era pues del municipio como tal, y lo que hacían era capacitarnos cómo generar un plan de negocio, cómo generar una idea de negocio, y poder pues a partir de ahí generar ideas innovadoras. Empecé con eso, en la parte de capacitándome. Luego salí, sí, empecé a trabajar, pero viendo las oportunidades del negocio, pues obviamente me salí y empecé pues a montar tu propia empresa. Exactamente, con muchos aciertos, muchos desaciertos, pero aún así uno va creciendo, apoyándose en la experiencia de otros, otras creando uno mismo su propia experiencia, pero bueno, ahí vamos. Bueno, y cuéntanos de esos aciertos y desaciertos. ¿Qué cosas memorables tienes en tus recuerdos? Desaciertos tengo muchísimos. Como casi todos los emprendedores. De pronto, todo lo que es... Cuando uno arranca empresa, empieza simplemente pensando, ay, qué rico, yo soy mi propio jefe. Y eso es todo lo contrario. O sea, uno trabaja el doble, uno trasnocha el doble, uno sufre el doble. Llega un fin de semana que uno normalmente trabajando, es cuando es de uno, un fin de semana uno está contento, uno necesita estar volviendo al ritmo. He tenido desaciertos desde la misma sociedad, o sea, desde la misma persona con la que uno se asocia, porque uno arranca y dice, bueno, esto es lo primero, pero digamos que hay cosas más de fondo en la parte jurídica en la que uno debe asesorarse más, en la parte jurídica, en la parte financiera, en la parte de planeación, para poder tener un buen futuro. Y háblanos de esas cosas que te motivan a continuar a pesar de las adversidades. ¿Qué cosas, qué factores entran como motivacionales para ti, para a pesar de esos retos y dificultades, no, vamos a seguir para adelante con nuestra empresa? Lo que da los emprendimientos es, digamos, una satisfacción y tranquilidad con uno mismo. Estar como orgulloso de lo que uno está haciendo, sentirse motivado, no porque alguien le está diciendo, uy, lo estás haciendo muy bien, sino porque uno mismo dice, qué bien, estoy creciendo, estoy mejorando, estoy con mi mismo trabajo estoy ayudando al entorno, estoy generando empleo, estoy generando nuevas oportunidades, que alguien te diga, hey, chévere que estés haciendo esto, me estás apoyando a mí en esto, yo estoy en esto, por ti. Ese tipo de cosas son motivadoras y bueno, lo echan a uno para adelante. Esa experiencia es muy valiosa, yo creo que has logrado inspirar a muchas personas, por eso si alguien te está escuchando o quiere saber más de Proviobras, cómo podemos buscarte en redes sociales, un correo electrónico o una página web,
que puedas brindar para que las personas aprendan más de ti, o de pronto haya algún tipo de contratación, uno nunca sabe. Sí, es www.proveobras.com. Ahí también está, pues, ahí están en Face y en Twitter. Hora de emprender. Comunidad autosostenible manifestante en la radio digital. Recomendados. Hora de emprender. Bueno, amigos de Hora de Emprender, si a alguno le quedó picando el bichito de saber más acerca del tema innovación, les quiero recomendar un libro bien interesante de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir. Es bien inspirador y amplía muchos de los conocimientos que hemos hablado en este programa. Atrévete, atrévete. Hora de emprender. Muy bien, y como los minutos no son ilimitados, lastimosamente se nos van acabando el tiempo para hablar de innovación, pero vamos en nuestro último bloque como a ir redondeando ideas. Ya hablamos un poco y sobre todo de una invitación a que la innovación en nuestras empresas y en nuestras ideas de negocio sea un estilo de vida, sea una filosofía empresarial, sea algo que incorporemos al ADN de nuestras empresas como algo permanente y constante. Yo quería preguntarle a Santiago, de pronto, que no nos pueden faltar en los programas esos tips para emprender, cositas o recomendaciones así puntuales que les podamos regalar a nuestros oyentes en este tema. En el tema de emprendimiento. De innovación. El tema de innovación de fondo siempre es voluntad, es querer. O sea, es uno creerse el cuento, montarse en la película, yo quiero ser innovador. O sea, lo primero, y esto también aplica con el tema de emprendimiento, hay un tema de voluntad, el querer, o sea, sentir la pasión y sentir la necesidad propia de querer hacer eso. La innovación, como te digo, no es algo que se hace por decreto ni que se dice voy a innovar y ya, sino que empiezo a adaptar esos procesos de vida, a mi empresa, a mi entorno. Es empezar a documentarme, estudiar algo, empezar a hacer estrategias creativas, convertirlas en ideas de negocio, hacer muchas pruebas. Ahorita, como hablamos con Alex, siempre hay un riesgo inherente, no necesariamente innovación es éxito directamente, sino es innovación, es emprender, entender los fracasos, aprender de los mismos, reorientar la organización, reorientar las cosas. Puede que yo esté haciendo hoy una cosa y mañana termine haciendo otra, pero que eso haya sido producto de un proceso creativo, de un proceso de innovación. Bueno, entonces el día de hoy ya hemos adquirido bastantes conocimientos, hemos conversado amenamente acerca de la innovación, sus tipos de innovación. Hemos visto que tiene unas ventajas innovar desde las políticas gubernamentales. Adicionalmente, quisiera retomar una parte de la conversación en donde hablábamos de los tipos de innovación. Hablamos de la disruptiva, pero la innovación continua, ¿cierto? Que es, como lo decíamos, va acompañando todo el tiempo a la innovación disruptiva. Esa innovación continua en las empresas, ¿qué implica que las empresas deban de llevar a cabo a su interior? O sea, ya a nivel empresarial. O sea, implica, además de compromiso, ¿cierto? ¿Qué recursos deben de llevarse a esas estrategias para que sean efectivas? Bueno, ahí para aclarar un poquito más el concepto, es un tema de articulación dentro de la misma organización. Y es que, como hacíamos el análisis al principio del programa, de innovación está enfocado también a los resultados que está obteniendo la organización en pro de ese crecimiento, ese posicionamiento, esa diversificación de productos. Pues todos los mejoramientos que se hagan al interior de la organización y que sean procesos de mejoramiento continuo, ya sea en procesos, en mejoramiento de canales de distribución, de mejoras dentro del mismo producto,
son todos esos procesos que uno normalmente ve en las organizaciones como procesos de mejoramiento continuo, y eso realmente son procesos inherentes a la innovación continua. Entonces eso te está garantizando la sostenibilidad de la organización y el crecimiento de la misma. Entonces cuando ya empezamos a ver el concepto de innovación como un concepto más integral y no algo aislado entre la organización, entendemos más ese trasfondo y vemos cómo podemos articular casi que todo lo que hacemos el día a día. Hay muchas filosofías en temas de producción, como filosofías Kaizen o filosofías de mejoramiento continuo, que en últimas terminan siendo articuladas con procesos de innovación continua, porque son cambios que me obligan a mí a hacer algo diferente en pro de mejorar los resultados. Sí, exactamente. Con las filosofías Kaizen, pues podemos lograr que haya compromiso con el mejoramiento continuo. Es una forma de vida que no aplica solamente a las empresas, ¿cierto? Sino que fuera de las empresas, allí mismo aplicamos los mismos principios Kaizen, ¿cierto? Pero hay algo que es también difícil, y es empezar a generar conciencia de que hay que cambiar cuando estamos acostumbrados a mantener cierta estanqueidad, o sea, cierta digamos, forma de hacer las cosas en el tiempo. Después de estar haciéndolas mucho tiempo, de una manera empezar a generar cambios de mentalidad es difícil. Por ejemplo, en tu empresa, Santiago, ¿cómo lograste llegar a que se plantearan ese tipo de iniciativa? Ahí hay un enemigo grande en los procesos de innovación, y es cuando uno siente esa zona de confort. Por eso decíamos que es fundamental desafiar el status quo. Lo que tú decías es uno llegar y moverse, cambiar, es salirse de esa comodidad o de esa quietud en la que uno normalmente se siente cómodo. Es como el agua tranquila. Hay una historia bien bonita de una rana que se muere en una olla que se está calentando permanentemente, y es porque nunca te das cuenta que hay un cambio disruptivo y realmente eso te puede llevar al fracaso. Entonces uno en las organizaciones que los que tiene que estar viendo es cómo salirse de esa zona de confort, cómo no quedarse quieto y estar conforme con lo que tiene, sino tratar de buscar siempre ese cambio. Hablando de cambios y de mejoras, tenemos entendido que tu empresa recientemente recibió un reconocimiento muy especial. Cuéntanos, Santiago, cómo se llama tu empresa, cuál fue el reconocimiento y de pronto si tuvo alguna relación con algún proceso de innovación que llevaste a cabo. Bueno, pues mi empresa se llama Foodtech Group S.A. Es dedicada principalmente a la fabricación de productos en materiales compuestos entre fibra de vidrio y resinas. Tenemos productos para la línea de aguas, donde hacemos tanques de almacenamiento de aguas, plantas de tratamiento para agua potable y agua residual, y también hacemos postes para alumbrado público y transmisión de energía. Todo esto fabricado en materiales compuestos, pues en fibra de vidrio. Algunos de los reconocimientos que hemos obtenido ha sido uno de Alianza para la Innovación, precisamente por unos cambios dentro de los productos, dentro de los procesos de fabricación, donde fuimos más amigables con el ambiente. O sea, teníamos unos procesos de renovación y de recuperación de solventes, donde digamos que ahí les doy otro tips, y ahí como tácito, y es cuando nosotros estamos también siendo más conscientes y entablando una mejor relación con el ambiente, también estamos siendo innovadores dentro de nuestras propias organizaciones, ¿cierto? O sea, muchas veces solo estamos viendo los resultados de mercado, de productos, etcétera, pero también tenemos que volvernos a ver cómo somos responsables con nuestro propio ambiente, con el medio ambiente. Bueno, eso implica que siempre hacer, ¿cierto?, lo que es bueno para los demás y para el ambiente nos lleva a que vamos a ir mejorando nuestros procesos. Yo lo entiendo de esta manera, en el sentido de que cuando nosotros planteamos una empresa, vamos a solucionarle problemas a los demás o vamos a ayudarles a resolver. Adicionalmente, cuando consideramos que nuestro impacto sea el menor posible en el ambiente, también estamos generando innovación dentro de nuestros mismos procesos. Entonces, cada vez hacernos más cercanos, ¿cierto? Hacer las empresas más cercanas, más dolientes de nuestro entorno, hace que podamos evolucionar. Bueno, muchas felicitaciones, Santiago, por ese reconocimiento.
muchas felicitaciones, muy merecido, porque vale la pena resaltar que todo este tipo de actividades que vayan en pro de tener un ambiente más sano, de dejarle algo, un ambiente, unos recursos a nuestras generaciones futuras, todo vale la pena. Así es. Y yo quiero que Santiago, para cerrar el programa, nos deje con esas ideas que les quisiera transmitir a esos oyentes que de pronto tienen sus emprendimientos o sus empresas en una etapa más inicial, que están en una curva de aprendizaje bastante importante a la hora de innovar. Gente, ¿qué deben de tener en cuenta? Pues lo más importante ahí siempre va a ser actitud. O sea, el fondo de la innovación está en un tema de actitud más que de aptitud. O sea, ahí es querer cambiar, querer entender. No hay un momento, como decíamos ahorita, para innovar, el momento es ya. Entonces no es voy a esperar a que mi empresa sea más grande para hacer un proceso de innovación, o mi empresa es muy pequeña, o yo solo tengo un emprendimiento de 2 o 3 personas. No, la innovación aplica desde una persona hasta empresas de miles de personas, ¿cierto? Cuando está inyectado o está arraigado al ADN de las personas. Ahí hay un tema que de pronto en una próxima invitación lo podemos abordar, y es todo el tema de cultura organizacional y cómo estos componentes de innovación se convierten en un componente de cultura, porque como lo decíamos al principio, es un hábito, es un estilo de vida. Perfecto, maravilloso, y quedamos con esa promesa de valor. Entonces vamos a desarrollar un próximo capítulo para seguir ahondando más en este tema que tiene tanto de largo como de ancho, porque los minutos se nos fueron muy rápido en esta conversa, ¿no? Sí, así es. Entonces damos el agradecimiento a nuestros invitados, a Santiago Villegas y a Joana Iriarte, por acompañarnos el día de hoy, por entregarnos sus conocimientos y experiencias. Y bueno, entonces los esperamos en nuestro próximo capítulo de Hora de Emprender. Se acabó la hora de emprender. Sin embargo, en la cuarta estación ya estamos trabajando para llevar a tus oídos un nuevo capítulo. Hora de Emprender, el programa radial interactivo, impulsador de iniciativas productivas económicas de la Comuna 4. Si quieres participar en el programa y enseñar tu modelo de negocio, síguenos y escríbenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @emisora La Cuarta Estación, o al correo emisoralacuartaestacion@gmail.com.